Bien, es la sesión 2 de la materia Literatura 2 del sexto semestre, Grupo C. Les voy a compartir la pantalla, chicos. Bien, ahí ya se ve. Sí. Gracias. Bueno, como les decía, el nombre para esta unidad es Esta vida no es mía. En la clase pasada comentábamos un poquito sobre los aspectos filosóficos que implicaba este nombre. Sin embargo, bueno, pues hablamos pues de la cuestión que le compete a la literatura en este sentido, y de un tema de identidad nacional, de identidad como mexicanos, que se basa en el contexto histórico prehispánico. Básicamente hablamos de nuestros orígenes indígenas. Por eso la primera pregunta que plantea esta unidad es: ¿la literatura en lenguas originarias de México recupera nuestra identidad? Bueno, se refiere precisamente a esta parte y a nuestros orígenes antes de la conquista de los españoles. Ajá. Bien. La presencia de los nahuatlismos en el español. ¿Qué es un nahuatlismo? Bueno, pues una tecnicismo o palabra que viene de una lengua originaria que es el náhuatl, una de las más habladas en México, y ya iremos comentándolo. Primero les voy a proyectar un video. Me dicen por favor si se ve y se escucha, y les pido por favor que pongan atención. Bien, chicos, pues bueno, este es un video de BBC que nos explica a grandes rasgos cómo esa influencia del idioma de una lengua prehispánica en México, la más hablada de hecho hasta nuestros días, y la más hablada también en el tiempo antes de la conquista, en la época prehispánica, y la relación que tiene con el idioma español, ¿no? Algunas palabras que el idioma español ha adoptado, o que si bien no son tal cual puras del náhuatl, pero sí tuvieron influencia en la pronunciación del actual idioma español, en este caso, ¿sí? Bien. Entonces, en ese mismo contexto y atendiendo a la información que nos dio el video, cabe señalar que la influencia de las lenguas indígenas es una característica del español hablado en América, no solamente en México. En toda América hay influencia de las lenguas indígenas, la náhuatl y la maya en lo que corresponde a México, pues en mayor medida, toda vez que son las lenguas que se hablaban en el territorio nacional a la llegada de los españoles. Y particularmente en México, el español que se habla en México tiene algunas variantes. No sé si alguien ha visto una película española hecha en España, y aunque el idioma es español y lo entendemos claramente, pues bueno, la diferencia en cuanto a las palabras y a la forma de expresarse, pues es muy notoria, es muy evidente. No sé si alguien... A ver, Enrique Espinosa, ¿has visto alguna vez una película española? No, no, profe. Nunca. ¿Alguien ha visto una película española? Película hablada al española Hablada, o española de española. española de España. O sea, es decir, una película hecha en México está en idioma español, pero no es completamente española, porque lo que quiero precisamente apreciar es la diferencia en cómo se expresa, ¿no?
O si alguien vio, por ejemplo, la serie de Netflix esta de La Casa de Papel, por ahí, pues esa es hecha por actores españoles en España que hablan español de España. O sea, es decir, es el mismo idioma, pero justamente ese es mi punto. Hay una diferencia en cómo se expresan las pronunciaciones y el tipo de palabras que utilizan los españoles de España y los mexicanos que hablamos español. Uh-huh. Ese es justamente lo que quería enfatizar, porque el español en México se debe a las lenguas autóctonas. Muchas palabras que aún estamos utilizando sin darnos cuenta, ¿no? Como lo decía el video, hay palabras que usamos en el día a día y no tenemos una idea sobre el origen que tienen, ni la relación que guardan con la época prehispánica antes de la conquista. Uh-huh. Bien. Les decía hace ratito, ¿no? Entre las lenguas autóctonas que se hablaban antes de la conquista y actualmente, las que más destacan es el náhuatl y el maya, porque tienen el mayor número de hablantes en nuestro país, y por lo tanto, como una consecuencia lógica, al ser la lengua más hablada, náhuatl y maya, pues son las que tienen un impacto cultural en nuestro país hasta nuestros días, y hablando específicamente de la literatura, pues también, ¿no? Hay más, pues hay más obras literarias que provienen de estas dos lenguas, por lo mismo, al ser el mayor número de hablantes, pues obviamente toda la cultura gira en torno, en mayor medida, a estas lenguas. Uh-huh. Un ejemplo de esto que comentábamos hace un momento es el sufijo eco, que viene del náhuatl ecat, y lo utilizamos en la formación de gentilicios como guatemalteco o chiapaneco. Uh-huh. Entonces son palabras que nosotros utilizamos como parte del idioma español, pero no tenemos idea que esa parte de eco proviene, el sufijo, directamente de la lengua náhuatl, que son pues lenguas autóctonas de nuestro país antes de la conquista. Uh-huh. Ahora bien, en la fonética, para el español de nuestro país, sobresale la forma, y perdón, nos referimos a fonética por cómo suenan las palabras. En el español de nuestro país sobresale la pronunciación de la T, es decir, para nosotros es muy fácil pronunciar la T y junto con la L, ¿no? Como tlapalería, atlas y náhuatl, nosotros tenemos la capacidad y la facilidad de pronunciarlo porque nuestro español mexicano está lleno de palabras así. Si tú escuchas a una persona de otro país, europeo, de Estados Unidos, de asiático, algún chinito, los chinitos ni siquiera pueden pronunciar bien las palabras en español y hablan como chistoso, porque su fonética es muy diferente, entonces les cuesta pronunciar esas palabras, pero esta fonética de la T y la T y L en particular, pues también provienen del náhuatl. Uh-huh. Incluso si tú le dices a un español que pronuncie estas palabras, no se va a escuchar igual fonéticamente de cómo lo hablamos nosotros. Y esto es algo lógico, es decir, en algún momento el papá del papá del papá del papá del papá del papá del papá de mi papá, hasta 1500 y hacia atrás, el siglo XVI, pues hablaban originariamente náhuatl, ¿no? Si somos de orígenes completamente mexicanos, también digo, si papá o mamá o abuelo, abuela, paterno, materno no eran mexicanos, pues bueno, ahí pues ya hubo una variación, pero al final la mayoría de nosotros, si somos auténticamente mexicanos, pues bueno, tuvimos en algún momento familia o ascendencia que hablaba las lenguas autóctonas de México, ¿sí? Bien. Entonces, existe también una coexistencia entre el español y el náhuatl, es decir, existen ambos, conviven armónicamente, derivado a la conquista, ¿no? Llegan los españoles, ellos traen su idioma, traen su lengua, pero pues nosotros tenemos nuestras propias lenguas y de inicio ni siquiera nos entendemos, ¿no? Ellos hablan de una forma, nosotros de otra, no sabemos lo que ellos dicen, ni ellos lo que nosotros decimos, ¿no? Esto pasa cuando vamos a alguna comunidad donde escuchas que están hablando en una lengua materna o lengua autóctona y no entiendes lo que están diciendo, o escuchas a personas extranjeras, turistas,
gente que viene de otros países a hablar en su idioma y tampoco les entiendes, ¿no? Salvo que hables otro idioma. Entonces, bueno, si bien es cierto que aquí el español y el náhuatl han podido fusionar palabras o respetar palabras del español o palabras del náhuatl, pues se debe precisamente al mestizaje y a la mezcla de ambas culturas derivados de la conquista. Pero también tienen situaciones muy específicas y muy particulares cada uno de ellos. Es decir, están juntos, pero no revueltos, pero sí pueden coexistir uno con el otro en esa fusión cultural. E incluso hay palabras de origen náhuatl que utilizamos más que la definición o la gramática española. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos al respecto. Si tienen alguna duda, chicos, por favor, álcenme la mano aquí en la aplicación y con todo gusto les doy el uso de la voz. Aquí estoy pendiente. Por si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario o aportación respecto a lo que estamos viendo. Bien, aquí hay algunos ejemplos de lo que hemos estado platicando. Es decir, si nos referimos a la fusión o a esa coexistencia o convivencia de los idiomas, podemos ocupar indistintamente guajolote y pavo. Guajolote es la palabra que viene de las lenguas originarias mexicanas y pavo es la palabra para el mismo animal en el idioma español. Pero aquí si yo les digo guajolote entienden y si digo pavo también entienden. Cuate y amigo, lo mismo. Si yo digo cuate, que es una palabra que viene del náhuatl también, ustedes entienden que estoy refiriéndome a un amigo, y si digo amigo, que significa lo mismo, pero en el idioma español, bueno, pues también se va a entender. Lo mismo con chamaco y niño, es indistinto si decimos chamaco o niño, que nos referimos a un niño. Tienen diferente gramática, pero el mismo significado. La razón es que pavo, amigo y niño, pues vienen directamente, son del idioma español, y guajolote, cuate y amigo, pues vienen de las lenguas originarias de México. Ese es el ejemplo de la coexistencia entre ambos idiomas. El ejemplo 2 tiene que ver más bien con algunas especificaciones, ¿no? Tianguis es el mercado indígena y tlapalería es un tipo de ferretería especial, pero ferretería sería la definición correcta en el idioma español y tlapalería viene de un vocablo náhuatl que en una diapositiva más adelante vamos a revisar. Y también decimos más a veces palabras que vienen de origen náhuatl que las del propio idioma, ¿no? Creo que del ejemplo 3, la más usada es chapulín. Es muy raro que una persona de aquí de México vea un chapulín brincando en la banqueta y diga, es un saltamontes. O sea, saltamontes es la palabra del español y chapulín la que viene de nuestros orígenes, pero chapulín es más usado que saltamontes. Lo mismo tecolote que búho en algunas regiones al menos, no en todas, ¿no? Pero al final, si decimos chapulín o saltamontes, pues creo que podemos entender que nos referimos al animalito que anda por ahí brincando y que en algunos lugares hasta se come, ¿no? Entonces, bueno, eso es para dejar como un poco más claro el tema de que hay una fusión y coexistencia entre ambos y bueno, pues los usamos de alguna forma de manera indistinta. Ahora bien, ¿a qué se debe ese contacto lingüístico? De lo que hemos estado comentando, Marlene Reyes, por favor, dime a qué crees que se debe ese contacto lingüístico, digamos el contacto entre la lengua, el idioma español y las lenguas originarias indígenas. Marlene. Marlene.
Bueno, Isabela y Alfredo, ¿quién eres? Somos los dos, profe. Ok, chicos, primero Isabela y después Alfredo, primero las damas, dime, ¿a qué crees que se debe ese contacto lingüístico entre el idioma español y las lenguas originarias prehispánicas en México? Al mestizaje. Al mestizaje. Y Alfredo, ¿cómo crees que afecta o beneficia esta mezcla o este contacto entre ambas lenguas? Lo beneficia porque así puede crear cultura. Sí, gracias. Es correcto. Hay una cuestión cultural. El propio mestizaje, como bien lo señalaba Isabela, genera una mezcla de culturas, como bien lo señalaba Alfredo, y esto quiere decir que hay un enriquecimiento. ¿Por qué? Pues yo tengo mi cultura y vengo a aprender más de otra cultura y viceversa. Entonces hay un enriquecimiento cultural mutuo. Y eso nos permite ampliar nuestros horizontes. Exacto. Entonces, bien, ese contacto lingüístico viene, como bien dijo Isabela, del mestizaje, y la causa de ese mestizaje pues fue la conquista, naturalmente, ¿no? Entonces, los indios nativos de Mesoamérica vivían de una forma, tenían algunas creencias religiosas, culturales, demás. Entonces, nunca se imaginaron que hubiera algo más fuera de, ¿no? O sea, desde sus límites territoriales, no tenían ni idea que existiera otro lado del planeta y demás, ¿no? Partamos del hecho de que en un inicio se creía que la Tierra era plana y que si viajabas hasta la orilla ibas a caer como una especie de abismo o un vacío. Entonces, bueno, obviamente la tecnología de los españoles era mucho más avanzada que la nuestra, entonces pues, nos vinieron a enseñar y a traer muchas cosas, entre esas también las enfermedades, porque la cultura prehispánica era muy sana, muy saludable, y pues nos trajeron también muchas enfermedades de Europa, ¿no? Bien, el objetivo aparente de esta conquista fue la conversión de los indios al cristianismo, es decir, la forma en que justificaron los españoles la conquista era esa parte, que ocupaban a Dios de estandarte y de pretexto y decían, necesitamos llevarles el Evangelio de Dios a estas personas ignorantes, idólatras, que tienen 1000 dioses y que profanan y blasfeman adorando a otros dioses y no al Dios verdadero, ¿no? Esa fue la justificación, por eso dice aquí el objetivo aparente de la conquista, ¿no? Y entre paréntesis dice, el verdadero fue la naturaleza económica y política naturalmente, es decir, ellos querían explotar las tierras, se llevaron el oro, se llevaron los productos naturales, se llevaron 1000 cosas de aquí, y esa fue la verdadera razón, ¿no? Digo, en estos momentos sería ingenuo decir qué bueno que su única intención era traer el evangelio, porque no fue así, hubo una gran explotación de nuestras tierras y de toda Mesoamérica en sí con los conquistadores, ¿no? Pero ¿a qué se enfrentaron en esa conquista? Pues una barrera invisible que es el idioma, es decir, les decía, desde que llegaron, pues no nos podían entender, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Y cuando pretendían evangelizar, ¿no? a los indígenas, pues bueno, de entrada lo hizo muy difícil la diferencia de idiomas, ¿no? O sea, ¿cómo podría yo quitar una costumbre tan arraigada durante generaciones y sembrarte una nueva y vendértela como un mensaje divino, si para empezar ni siquiera me entiendes, ¿no? Y aunque hablaras un poquito mi idioma, bueno, pues digamos que el vocabulario específico del tema religioso, pues es difícil de comprender en sí, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, pues se enfrentaron a esta barrera durante la conquista, que estuvo muchos años y mucho tiempo difícil de vencer. Bien, actualmente en México existen 53 grupos étnicos y hablan 105 lenguas diferentes, lenguas autóctonas, lenguas originarias, y pertenecen a distintas familias, es decir, sí hay gente que habla todavía estas lenguas, hay gente que de hecho habla lenguas
dialectos y también español. Sin embargo, pues actualmente digamos que pueden estar en peligro de extinción estas lenguas por varias cosas, ¿no? Eso lo vamos a comentar en la próxima clase. Y vamos a finalizar esta parte de contenidos también en la próxima clase. Por hoy hasta aquí la vamos a dejar. La próxima clase ya les daría el tiempo para realizar la actividad una vez que se concluya con la presentación. Gracias por su atención, chicos. Los veo entonces en la próxima clase.